Capítulo 4. Ser fiel al llamado de Dios. Dios nos unge y nos equipa según la medida de su llamado a nuestras vidas. Pero debemos recordar que la unción no se enseña, sino que se capta. La única manera de recibir la unción es estar donde se derrama la unción. Además, hacer lo que Dios te ha llamado a hacer hará que su poder fluya a través de ti. Uno de los problemas que enfrentan muchos ministros es que se desaniman cuando las cosas no salen como les gustaría. Terminan abandonando el ministerio justo antes de su gran avance. Creo que el Señor está buscando a aquellos que sean fieles para obedecer el llamado. Él te pondrá a prueba en el ministerio antes de que veas un aumento. La Escritura dice que si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Un caso del hijo olvidado. La historia de David es una maravillosa historia de un joven a quien Dios había elegido para ser rey. Dios había hablado con el profeta Samuel y le había dicho que ungiera un rey en lugar de Saúl. Y Samuel fue y se puso delante de los hijos de Jesé, pero ninguno de ellos fue encontrado apto para el puesto del rey. Dios había elegido a David por su fidelidad y con unas pocas ovejas y la actitud de su corazón. Aunque estaba fuera con las ovejas, Dios supo dónde estaba y lo ungió en lugar de Saúl. David había estado muchos años preparándose para su llamamiento. Fue fiel al enfrentarse al león y al oso. No sabía que Dios le permitiría enfrentarse a un gigante. Muchos en el ministerio hoy quieren al gigante, pero no están preparados ni son fieles para enfrentarse al león y al oso. Vivimos en una época de resultados instantáneos. La gente quiere tener éxito y lo quiere ahora. Muchos juzgan el éxito por ganancias monetarias u otros logros, como un gran número de miembros en la iglesia, un extenso ministerio de radio, televisión o una enorme lista de correo. El éxito es hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. He tenido el privilegio de estar cerca de algunos de los grandes hombres de Dios que pastoreaban iglesias grandes. Uno de ellos hizo públicamente la declaración a otros ministros de que no importaba si solo tenías 100 personas en tu iglesia. Si eso era lo que Dios te había llamado, entonces deberías estar contento y feliz en ese ministerio. En privado le escuché hacer la declaración acerca de un pastor de una iglesia pequeña. Cuando tenga 1000 personas en su iglesia, que venga y hable conmigo. En otras palabras, estaba diciendo que el hombre no era digno de hablar con él porque no estaba en la misma liga. La declaración pública que hizo era la verdad, pero en su corazón no podría haberla creído o no habría hecho la segunda declaración. Dios no ve las cosas de la misma manera que nosotros. Él mide nuestro éxito según nuestra obediencia, no simplemente según nuestros logros como lo hacen los hombres. Esto me recuerda a una declaración que solía decirles a los estudiantes de la Biblia en una escuela de Sudáfrica donde di una conferencia hace varios años. Recuerda siempre al hombrecito en tu camino hacia arriba, porque es posible que lo necesites en tu camino hacia abajo. Si la gracia de Dios no te llevó a un lugar determinado, entonces la gracia de Dios no puede mantenerte allí. Leyendas en su propia mente. Otro ministro me informó, comparando su ministerio con el de otro, que su ministerio era un Cadillac y el otro era un yugo. Pensé, entonces debo ser el tapacubos del yugo. Un predicador le informó a un amigo mío que era uno de los 5 oradores más importantes del mundo en la actualidad. Pensé para mis adentros, debo ser uno de los 5 últimos. No es lo que has hecho o logrado a los ojos del hombre lo que cuenta. Es fidelidad al llamado de Dios. Cuando estoy ante mi Padre Celestial, deseo oírle decir, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo del Señor. No quiero oír, bien hecho, siervo y bueno y exitoso. Ya has recibido tu recompensa, es la alabanza de los hombres, el peligro de olvidar de dónde vienes. Cuando Dios llama y unge a una persona, muchas veces se trata simplemente de un individuo común y corriente. El hombre aparentemente se levanta del polvo para alcanzar la grandeza de Dios. Sorprendentemente, más tarde, cuando le preguntan cuál es la clave de su éxito, da una guía de 10 puntos para explicar el secreto de su éxito. Pero no tuvo nada que ver con 10 puntos. Fue el toque de Dios en la vida del individuo lo que resultó en el llamado. Se mantuvo fiel para cumplir el llamado y lo logró, obedeció a Dios y siguió su dirección diariamente. Es tan simple como eso. No llega de la noche a la mañana. El éxito no llega de la noche a la mañana.
Se forma en los fuegos de la vida. En ese crisol se prueban las teorías y se sientan las bases. Generalmente los que se levantan durante la noche caen antes del amanecer. Algunos miran el éxito que hemos tenido en el campo evangelístico en los últimos tiempos en el ministerio en diferentes partes de la tierra en comparación con otros que ni siquiera hemos comenzado aún. Y me dicen, tu ministerio se disparó durante la noche. Lo único que puedo decirles es que ha sido la noche más larga de mi vida. La importancia de la adoración. Jesús dijo, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que tales le adoren. Juan 4:23. La adoración es muy importante, no solo corporativamente, sino también privadamente. Cuando comencemos a adorarlo, la presencia del Señor vendrá sobre nosotros. La Escritura dice en Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. La adoración es ese lugar secreto. Necesitamos desarrollar un estilo de vida de oración. Necesitamos desarrollar un estilo de vida de adoración. Sé en mi propia vida que la adoración es una parte muy importante de mi caminar diario con el Señor. La integridad en la vida y el ministerio. Es muy importante ser uno mismo. Vivimos en una época en la que hay tanta presión para seguir a la multitud y ser un eco en lugar de ser una voz. Creo que Dios quiere levantar voces en estos últimos días. Él quiere que aquellos que hablen como un oráculo de Dios. Hay una falta de integridad en el ministerio hoy. Creo que si queremos ser usados por Dios continuamente, necesitamos desarrollar un carácter piadoso en el área de la integridad. Vivimos en una época en la que los hombres tienen muy poca integridad, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Y la Escritura dice, ¿quién subirá al monte de Jehová o estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Salmos 24, 3 y 4. Es triste pensar que en la iglesia de hoy hay falta de integridad. La gente dice lo que quiere decir y luego lo olvida por completo. Algunos incluso niegan haber dicho o prometido algo. El lema que he adoptado en el ministerio es, no esperes nada de nadie, pero comprométete a ser un dador. La Biblia dice, Dios honrará al hombre que jura por su propio mal y no cambia. Salmo 15:4, perdón. Muchas veces cuando los hombres de Dios me prometen cosas, no me emociono hasta que veo qué sucede. Es triste que no puedas confiar en la palabra de alguien. La falta de integridad ha plagado el ministerio durante muchos años, desde Elmer Gantry de Hollywood hasta la vida real, el televangelismo moderno. A veces es porque el don en la vida del hombre se ha desarrollado más allá del carácter del hombre. Antes de orar y pedirle a Dios que lo unja, pídale a Dios que queme su carácter y la naturaleza en usted, para que el fruto del Espíritu se manifieste en su vida y el carácter piadoso sea suyo. Entonces el ministerio no estará basado en un don o en una manifestación, sino en la palabra de Dios que se ha convertido en una realidad viva en tu vida. Capítulo 5. El corazón del hombre. El hombre mira hacia afuera, pero Dios mira hacia el corazón. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, ya que lo he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque me he provisto de rey entre sus hijos. Y Samuel dijo, ¿cómo puedo ir? Si Saúl lo oye, me matará. Y dijo el Señor, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificios al Señor. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te nombre. Y Samuel hizo lo que el Señor le había dicho, y vino a Belén, y los ancianos de la ciudad temblaron ante su llegada, y dijeron, ¿vienes en paz? Y él dijo, en paz, he venido a sacrificar al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificó a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando llegaron, miró a Eliab, hijo de Isaí, y dijo, ciertamente el Señor, el ungido está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su rostro, ni la altura, ni la estatura, porque lo he rechazado, porque el Señor no ve lo que ve el hombre, porque el hombre mira las apariencias exteriores, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, y él dijo, tampoco el Señor ha elegido a este. Entonces Isaí hizo pasar a Samá, y dijo, tampoco
el Señor ha elegido a este. Nuevamente Jesé hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel, y Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Jesé: ¿están aquí todos tus hijos? Y él dijo: aún queda el menor, el cual guarda las ovejas. Envía y tráelo, dijo Samuel, porque no nos sentaremos hasta que él llegue acá. Y envió y lo trajo, y ahora era rubicundo, y además era hermoso de rostro y de hermoso aspecto. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David. Y desde aquel día en adelante, entonces Samuel se levantó y se fue a Ramá. 1 Samuel 16, 1 al 13. Dios usa las cosas necias para confundir a los sabios. Quiero que veas algo sobre la unción de Dios sobre los individuos. Dios no elige a quien elegiríamos nosotros. Dios no mira las calificaciones de una persona. Dios no mira su educación. Dios no mira su estatura. Sus habilidades en lo natural no tienen absolutamente nada que ver con Él para que Dios coloque su mano sobre ellos. Porque veis, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, ni los que son llamados, pero el necio del mundo, de lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido de lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que sí es, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. 1 Corintios 26, 29. Un ejemplo del Nuevo Testamento. Pero había un hombre llamado Simón que antes en la misma ciudad practicaba hechicería y hechizó a los samaritanos haciéndose pasar por un gran hombre, a quien todos escuchaban desde el menor hasta el mayor, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Y a él le tenían respeto porque desde hacía mucho tiempo los había hechizado con hechicerías. Pero cuando creyeron a Felipe, que predicaba el reino de Dios, el nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Entonces el mismo Simón creyó también, y cuando fue bautizado estaba con Felipe y le pregunta, contemplando los milagros y señales que se hacían, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, cuando descendieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque todavía no habían caído sobre ninguno de ellos, solo ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles era dado el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también este poder para que quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel y amargura y en prisión de iniquidad. Entonces respondió Simón y dijo: orad al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de estas cosas que habéis dicho. Hechos 8, 9 al 20. Carácter y el fruto del Espíritu. El carácter es un tema que no se discute en muchos círculos hoy en día, pero hay ciertos problemas que pueden surgir cuando un ministerio carece y crece demasiado rápido. En otras palabras, la unción sobre la vida de la persona se desarrolla más rápido que el carácter de ese individuo. 10 o 20 años después, sus vidas explotan y su ministerio queda en nada porque no permitieron que su carácter se desarrollara. No caminaron en el fruto del Espíritu, no caminaron enamorados, no caminaron en el gozo del Señor, no trabajaron en su matrimonio, no cuidaron a sus hijos. Sus hijos terminaron alejándose de Dios, terminan divorciándose porque no se aseguraron de tener una base sólida, contando el costo. Nadie construye una torre si no cuenta el costo. Lucas 14, 28. ¿Se da cuenta del costo de estar involucrado en el ministerio? El ministerio parece glamuroso, pero ¿ha calculado el costo? ¿Qué precio tendrás que pagar para caminar en ese lugar de servir a Dios?
Cuando comencé en el ministerio era, como dicen en el ejército, entusiasta. Estaba listo para cualquier cosa, y si Dios quisiera que yo dirigiera una expedición a Ártica y predicara a los esquimales, lo habría hecho. Estaba listo para hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, sin siquiera descubrir lo que implicaba. A veces es bueno ser así, porque si supieras lo que se avecina, es posible que no vayas en primer lugar. Recuerdo cuando estaba en marcha en la guerra del Golfo y los jóvenes se dirigían al Golfo Pérsico. Iban diferentes grupos de edad. Estaban los chicos de 18 años que acababan de terminar el entrenamiento básico, que habían visto varias películas de Rambo y que parecían más que ansiosos por enfrentarse al enemigo. Luego estaban los chicos que eran 20 años mayores y que habían pasado por guerras como la de Vietnam, entendieron de primera mano las duras realidades del combate y salían de un sentido diferente del deber. No parecían tan ansiosos, pero probablemente estaban más comprometidos. El joven no sabía en qué se estaba metiendo. La primera vez que se sumergió en una madriguera de zorro con morteros volando sobre su cabeza, de repente se dio cuenta de que estaba en medio de la guerra. El hombre mayor sabía cuál era el compromiso, porque ya había enfrentado el fragor de la batalla. ¿Estar listo o no? Cuando te alistas por primera vez en el ejército de Dios, es posible que no sepas lo que implica este paso. Quizás hayas dicho, Señor, estoy listo para esto. Y así era yo. Yo oraba, Señor, estoy listo para esto. Señor, estoy listo para ir aquí. Señor, estoy listo para hacer esto. Y el Señor dijo, Rodney, siéntate y guarda silencio. Me enojaba y me quejaba, pero el Señor me decía, no estás listo. Entonces podría pasar varios años diciendo, no estoy listo, Señor, no estoy listo, Señor, no estoy listo. Y el Señor viene a ti y te dice, ahora Rodney, ve y haz eso. Oh Dios, pero no estoy listo. Y Él dice, sí, ahora sí lo estás. Verá, hace 4 o 5 años estaba listo según sus propias capacidades, pero ahora sabe que no puede hacerlo según sus propias capacidades. Entonces está listo en su capacidad. Cuando no estamos preparados en nuestras capacidades, cuando nos sentimos más débiles, ese es el momento en que el Espíritu de Dios puede descansar sobre nosotros más fuerte que nunca.